Todo comenzó con una leyenda, la de dos hermanos, Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos emergieron de las aguas sagradas del lago Titicaca. Su padre, el dios Sol, Inti, les encomendó una misión divina. Debían encontrar una tierra fértil donde fundar una gran civilización. Llevaban consigo un báculo de oro. La señal sería clara. Donde el báculo se hundiera en la tierra con facilidad, allí estaría su nuevo hogar. Tras un largo peregrinaje, llegaron a un valle fértil y majestuoso. Allí, en el corazón de lo que hoy es Perú, el báculo de oro se hundió sin resistencia. Habían encontrado su destino, el Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Así nació la capital del imperio más grande de la América precolombina. Pero los incas no solo construyeron una ciudad, edificaron una sociedad entera. Eran maestros de la ingeniería y la arquitectura. Sus construcciones desafiaban la lógica y la gravedad. ¿Quién no ha oído hablar de Machu Picchu, la ciudadela perdida en las nubes? Sus muros de piedra, perfectamente encajados sin una gota de mortero, son un testamento de su habilidad. Algunas piedras pesan más de 50 toneladas. Cómo las movieron y tallaron con tal precisión sigue siendo un misterio que fascina a los arqueólogos. Pero su imperio no se limitaba a las ciudades. Para conectar su vasto territorio, crearon el Capac Ñan, una increíble red de caminos. Más de 40.000 kilómetros de senderos que atravesaban montañas, cruzaban ríos y unían la costa con la selva. Estos caminos eran las arterias del imperio. Por ellos transitaban los chasquis, los veloces mensajeros del Inca. Corrían en relevos, llevando mensajes y noticias a velocidades asombrosas. Podían cubrir la distancia entre Cusco y la costa, unos 240 kilómetros, en un solo día. ¿Y qué mensajes llevaban? A menudo, información codificada en quipus. Los quipus eran complejos sistemas de cuerdas anudadas de diferentes colores y tamaños. Eran su forma de llevar registros, censos y hasta, se cree, narrar historias. Cada nudo, cada color, cada giro de la cuerda tenía un significado específico. Eran la escritura tridimensional de un imperio sin un alfabeto tradicional. La sociedad inca estaba increíblemente organizada, con el Sapa Inca a la cabeza. El Sapa Inca era considerado un dios en la tierra, el hijo directo del sol. Su poder era absoluto, y su palabra era ley en todo el Tahuantinsuyo. Debajo de él había una estructura jerárquica de nobles, sacerdotes y administradores. La base de la sociedad era el Aylú, una comunidad familiar que trabajaba la tierra en conjunto. La reciprocidad, conocida como Aini, era un pilar fundamental. Hoy por ti, mañana por mí. Trabajaban las tierras del Inca, las tierras del dios Sol y sus propias parcelas. Eran agricultores excepcionales. Para cultivar en las empinadas laderas de los Andes, crearon los andenes. Estas terrazas agrícolas no solo evitaban la erosión, sino que creaban microclimas. Así, podían cultivar una asombrosa variedad de productos como la papa, el maíz y la quinoa. Domesticaron más de 70 especies de plantas, un legado alimenticio que perdura hasta hoy. Su conocimiento astronómico también era avanzado. Observaban el sol, la luna y las estrellas para definir su calendario agrícola y religioso. El Inti Raymi, la fiesta del sol, celebrada en el solsticio de invierno, era su festividad más importante. Agradecían al sol por la vida y pedían por una buena cosecha en el nuevo año. Creían en un mundo dividido en 3 planos. El Hanam Pacha, el mundo de arriba, donde habitaban los dioses como Inti, el sol, y Huiracocha, el creador. El Kai Pacha, nuestro mundo, el mundo de los vivos. Y el Uku Pacha, el mundo de abajo, habitado por los muertos y los espíritus de la tierra. Para ellos, la muerte no era el fin, sino una transición a otro estado. Por eso, momificaban a sus muertos importantes, especialmente a los Sapa Incas. Estas momias, llamadas malquis,
Eran tratadas como si aún estuvieran vivas. Se les consultaba en decisiones importantes y participaban en las ceremonias. Eran un vínculo tangible entre el mundo de los vivos y el de los ancestros. El oro y la plata no tenían valor monetario para ellos. Su valor era simbólico y religioso. El oro era considerado el sudor del sol y la plata, las lágrimas de la luna. Los usaban para adornar sus templos y para crear objetos ceremoniales de una belleza inigualable. El Coricancha, el templo del sol en Cusco, estaba cubierto de láminas de oro puro. Se decía que brillaba tanto que deslumbraba a quienes lo miraban. Pero como todos los grandes imperios, el Tahuantinsuyo también tuvo su ocaso. A principios del siglo XVI, una guerra civil estalló entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Ambos reclamaban el trono tras la muerte de su padre, el Zapa Inca Huayna Cápac. Esta guerra fratricida debilitó profundamente al imperio. Y fue en ese momento de división y vulnerabilidad, cuando llegaron extraños desde el mar. En 1532, un pequeño grupo de conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, desembarcó en las costas. A pesar de su reducido número, traían consigo armas de fuego, armaduras de acero y caballos, elementos desconocidos y aterradores para los incas. También trajeron, sin saberlo, un enemigo invisible y aún más letal: las enfermedades. La viruela y el sarampión diezmaron a la población, que no tenía defensas contra estos nuevos males. Atahualpa, victorioso en la guerra civil, subestimó a los recién llegados. Aceptó reunirse con Pizarro en la ciudad de Cajamarca. Fue una trampa. Atahualpa fue capturado y hecho prisionero. A cambio de su libertad, ofreció llenar una habitación de oro y 2 de plata. El rescate más grande de la historia fue pagado. Desde todos los rincones del imperio, llegaron caravanas cargadas de tesoros. Pero los conquistadores no cumplieron su promesa. Acusaron a Atahualpa de traición y lo ejecutaron en 1533. La muerte del Zapa Inca fue un golpe devastador para la estructura del imperio. Sin su líder divino, el orden se desmoronó. Cusco, el ombligo del mundo, fue saqueado y sus tesoros fundidos. Aunque la conquista fue rápida, la resistencia inca perduró durante décadas. Líderes como Manco Inca y Túpac Amaru lideraron rebeliones desde los refugios de Vilcabamba. Lucharon valientemente para preservar su cultura y su libertad. Pero la superioridad militar española y las divisiones internas sellaron su destino. El último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru, fue capturado y ejecutado en 1572. Con su muerte, se extinguió la última llama de la resistencia organizada. El vasto y sofisticado imperio inca, que había florecido durante siglos, fue sometido. Pero su legado no desapareció. Vive en sus descendientes, los pueblos quechuas y aymaras. Vive en su idioma, que aún hablan millones de personas en los Andes. Vive en sus tradiciones, en su música, en su profundo respeto por la Pachamama, la Madre Tierra. Y vive, imponente e inmortal, en las piedras de Sacsayhuamán, en los andenes de Pisac y en la mágica ciudadela de Machu Picchu. El Imperio Inca nos recuerda la increíble capacidad humana para crear, organizar y adaptarse a los entornos más desafiantes. Una civilización que, aunque conquistada, nunca fue verdaderamente vencida. Su espíritu sigue susurrando en el viento de los Andes. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.